Hola, amada familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto, qué gozo poder compartir, como siempre digo, cada domingo, poder compartir esta palabra que es tan poderosa, porque eso es lo que es la palabra de Dios. Es espíritu, es vida, tiene el poder de liberar, de transformar, de sanar, de ordenar, de crear. ¿Sabe qué? La palabra crea. Por eso es que siempre digo, cuando un hijo de Dios entendido abre la boca, Dios está hablando. Y se comienza a ordenar las cosas y se comienzan a crear nuevas cosas. El anterior domingo estuvimos hablando del orden y muchas personas no relacionan el orden con el amor, sino más bien con imposición, con disciplina, y claro que también el orden incluye disciplina, pero el orden es la expresión del amor de Dios, es la expresión del amor del Padre. Entonces, vamos a continuar viendo un poquito de esto porque estamos hablando del orden nuevo del Espíritu. Cuando Dios nos encarga ministrar alguna palabra, nosotros podemos traer alguna palabra, pero la cuestión es, ¿qué palabra? Entonces necesitamos pedir la guía del Espíritu para que Él nos ayude a impartir, a enseñar la voluntad de su corazón, porque lo que Dios quiere impartir es vida y siempre va a operar en nosotros trayendo ese orden. Nosotros estamos en un nuevo pacto, nuevo no por tiempo, sino nuevo por naturaleza. Esa naturaleza eterna, esa naturaleza de Dios que fue impartida en la cruz a través de Cristo. Un pacto de amor, un pacto incondicional, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nosotros mismos. Ese pacto ha permanecido desde el principio, desde cuando Dios creó al hombre y el hombre falló, ha permanecido el pacto del amor del Padre. Pero para entrar en este pacto, un pacto es de dos personas. Y entrar en este pacto, ¿cuál es la parte del hombre para entrar en este pacto? La fe, creerle, confiar en Él. Entonces, cuando este pacto es creído, es entendido, cuando este pacto renueva nuestra mente y nuestro corazón, va a impactar nuestra vida práctica, va a impactar toda nuestra vida. ¿Sabe qué significa impacto? Todos saben. Impacto, según el diccionario, es un choque violento de una cosa en movimiento. Un choque violento de una cosa en movimiento. Principalmente, dice, un proyectil que da en el blanco. La palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios es vida y la palabra de Dios se mueve. Es tan poderosa, mis amados, es tan poderosa que el apóstol Pablo habla de la locura de la predicación que transforma las mentes y los corazones de aquellos que se exponen a esta palabra tan poderosa. ¿Cómo es que creó Dios todo lo que vemos? Esta creación tan espectacular con sus colores, que los mejores artistas, pintores, no pueden sacar el color. Dice que pueden asemejar, pero no sacan el color exacto de cómo ha pintado Dios la naturaleza. Y lo hizo
para nosotros, para su creación. Esto es maravilloso. Entonces, atentos, en esta mañana, el proyectil que va a dar en el blanco es la palabra de Dios. El blanco es nuestras mentes que están atentas, que están hambrientas de recibir vida, porque eso es la palabra, es vida. Podemos llegar a algún lugar donde se está ministrando esta verdad de cualquier manera, algunos desanimados, tristes, angustiados, en desorden, en caos. Pero ¿cómo salimos después? Con esperanza, con seguridad, con un entendimiento de que nada está perdido, que más bien puede ser el comienzo de algo nuevo. ¿Quiénes creen en un nuevo comienzo? Todos. Todos hemos tenido un nuevo comienzo después de conocer a Cristo, después de conocer la vida. Entonces, hoy vamos a hablar sobre reconciliación. Vamos a entender esta palabra, reconciliación. Para eso, por favor, vamos a irnos a Colosenses. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Esta palabra reconciliar, el prefijo re, significa volver atrás. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios creó al hombre, el hombre, Adán y Eva, estaban conciliados con Dios. Fíjese, conciliados con Dios. ¿Y qué significa conciliados? Estar en acuerdo, estar en armonía. ¿Cómo cree usted que era la condición del primer hombre antes de pecar, antes de la caída? ¿Cómo cree usted que era? Espectacular. El hombre estaba conciliado con Dios. Dios hablaba con él todos los días. Tenían una amistad maravillosa, se comunicaban los secretos, hablaban todo el tiempo. Se paseaban en ese huerto que significa delicia, abrazados, comunicados. El hombre conciliado con Dios también estaba conciliado consigo mismo. ¿Por qué los psicólogos tienen tanto trabajo en estos días? ¿Sabe por qué, amados? Porque el alma del ser humano está en enemistad con Dios. La mente del ser humano está en enemistad con Dios y por lo tanto está en enemistad consigo mismo. ¿Cuántas veces hablamos con personas que no se aceptan a sí mismas, que tienen un rechazo por sí mismas? Y puede ser que no lo adviertan de esa manera, pero cuando vamos viendo y ellos mismos pueden después tener luz en su manera de pensar, de hablar y de conducirse, eso es lo que sucede. Hay un rechazo a sí mismos. No están reconciliados consigo mismos. Hay una falta de identidad, porque el único que te puede dar identidad es Dios en Cristo. Cuando soluciona esa enemistad del alma contigo mismo. Entonces, qué importante es entender el estado de Adán antes de la caída. Estaba en armonía, en paz con Dios, en armonía, en paz consigo mismo, en armonía, en paz con su esposa. Eso es lo que hace
estar reconciliados con Dios. Nos va a traer, eso es lo que hizo Cristo en la cruz, paz con Dios, y esa paz con Dios va a operar la paz con nosotros mismos, la paz con nuestra familia, con nuestros semejantes. Pero también Adán estaba conciliado con la creación. Nosotros podemos ver cómo es que este hombre pudo ponerle nombre a todos los animales, insectos que Dios había creado. Esa es una mente gubernamental, es una mente poderosa. ¿Y sabe qué? Y a todos los animales que le ponía nombre tenían pareja. Y todavía él no la tenía. Él estaba solo, pero no se deprimió. No tuvo que ir a un psicólogo, no se deprimió porque no se sentía solo. Es que eso es lo que hace estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con la creación. No nos vamos a sentir solos. Entonces Dios dijo, le haré ayuda idónea para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Y es real, es verdad, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando hablo hombre, hablo de humanidad. Tanto mujer como hombre, no es bueno. Dios nos creó para vivir en comunidad, para vivir en matrimonios saludables, en familia. Dios nos creó para manifestar la vida, esa vida gloriosa, esa vida poderosa. Entonces, cuando entendemos la palabra reconciliación, significa que Dios está volviendo atrás en el sentido de entender lo que es conciliación. Entonces, conciliación, amados, es paz con Dios, armonía con nosotros mismos y paz y conciliación con la creación. Entonces seguimos y dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. El apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta a los Colosenses, también escribe la carta a los Efesios y dice, ustedes antes de Cristo estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios. Y es verdad, cuando no tenemos claro la relación que Dios quiere tener con su creación, porque están los creados, pero aquellos creados que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, por medio de la fe, por aceptar a Cristo en su corazón, ya no son solamente creados, se constituyen en hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La religión nos ha mentido. La religión nos quiere hacer ver como pecadores perdonados, pero quiero decirle que usted no es un pecador perdonado, usted es un hijo recreado. Un hijo recreado, escogido por amor para traer orden a todo lo creado. Y ese orden, ¿dónde comienza? Cuando Cristo se forma en nosotros, cuando Cristo es formado en nosotros, ese orden de esa nueva creación. Cuando hablo nueva creación, ¿de qué estoy hablando? De una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, podemos tener un currículum tremendo de nuestro pasado, pero cuando venimos a Cristo, eso es borrado. Eso fue limpiado en la cruz, fue anulado, fue cancelado en la cruz. Y se establece el orden nuevo
de esa nueva creación, de esos hijos amados, que si entienden que si esta vida poderosa les impacta, como hablamos del impacto, ¿qué es lo que produce? Cuando entendemos la vida de Dios, va a impactar de tal manera tu vida que no se va a quedar como nos mintió la religión y como el hombre después de la caída quedó separado de Dios, limitándose solamente a asistir un domingo a la misa o a una congregación, recibir una palabra, dar sus ofrendas o sus diezmos y chao. Saliendo de ahí sigue con su misma vida, sigue tomando sus propias decisiones, no tomando en cuenta a Dios en nada, ni en la educación de sus hijos, ni en la administración de su tiempo, de su trabajo, de su economía, de sus finanzas. Siguen lo mismo. ¿Qué pasó? No impactó. Pero cuando entendemos la vida de Cristo, esto tiende a trascender del espíritu al alma y al cuerpo. Y eso es lo que hace la reconciliación. Así como Adán, antes de la caída, estaba conciliado con Dios en su alma, consigo mismo, con su esposa, con su familia y con la creación, esto es lo que hace Cristo. Esto es lo que hace Cristo. Entonces vamos a ver, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. ¡Qué maravilloso que es esto! Por eso es que esto no es algo que yo voy a un lugar, recibo una palabra. No, esto es una vida continua. Esto es una vida en toda la expresión de la palabra, que va a afectar, que va a impactar mi vida práctica, mi vida diaria, lo que hago o lo que dejo de hacer por causa de esta dirección. El Padre no quiere que solamente vengamos un día, recibir algo, escuchar algo e irnos y seguir con nuestra vida. El Padre quiere tener una comunión con sus hijos. El Padre quiere guiar a sus hijos, porque esta es una de las características de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero ahora los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son, amados, lo que siempre decimos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? La gente comienza haciendo cosas para hacer algo. Voy a hacer obras para ser buena gente, buena persona. Está mal, está invertido el orden. Dicen que el orden no altera el producto. Pero en esto sí. Nosotros somos, diga yo soy. Nosotros somos, primero somos hijos de Dios. Y por tanto, de acuerdo a lo que somos, eso es lo que va a operar en buenas obras. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos sido constituidos para buenas obras, según dice Efesios 2:10. Porque si solamente recibimos palabra, 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 y esa palabra no se manifiesta en la práctica, en las buenas obras, algo anda mal. Pero si solamente nos abocamos a obras, 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 y no hay palabra que la guíe, que dirija, que la sustente, también estamos mal. En el reino hay un equilibrio, hay un balance. Entonces, ¿qué somos? Santos. Somos santos, libres de culpa, libres de culpa. ¿Quién te puede culpar de tu pasado? De lo que hayas hecho mal, de lo que hayas hecho. Nadie.
Porque dice, de manera que si alguno está en Cristo, no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Entonces, amados, si entendemos esto, tú no le debes nada a Dios. Nada. Sos su hijo, amado, por gracia, porque ese era su deseo eterno, vivir dentro de ti, tener comunión contigo, para que puedas manifestar y expresar su obra en la tierra. Estaba viendo que Jesús dijo, las obras que ustedes harán serán mayor de las que yo he hecho. Yo decía, Señor, pero... Y después nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles a un apóstol Pedro, a un hombre sin letras y del vulgo, que cuando abría su boca la gente se maravillaba y decía, ¿quién es este? Que habla con tanta autoridad y sabiduría. Es un hombre sin letras y del vulgo, pero se nota. Se te nota, amado. Se te nota cuando Cristo te gobierna, pero se nota que ha estado con Jesús. Se nota. ¿Y sabe qué hacía este? Algo que Jesús no hizo. Cuando pasaba, su sombra sanaba. Cuando pasaba Pedro, su sombra sanaba. Pero, la sombra de Pedro, no. La vida manifiesta de Cristo a través de Pedro. Por eso es que la Biblia dice, no podemos tener más alto concepto de sí del que debemos tener. Que cada uno de nosotros piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y cuál es la cordura? ¿Sabe cuál es la cordura? Es la humildad de reconocer lo que somos en Cristo. Porque humildad no es ser personas de escasos recursos como la gente piensa. Hay gente de escasos recursos muy orgullosa. La humildad, en primer lugar, tiene que ver con una naturaleza. Es la naturaleza de Cristo. Que antes de la cruz se aprende. Antes que se nos vaya revelando, se aprende, porque Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, qué importante es poder entender que reconciliados en Cristo, nosotros estamos para reconciliar a otros. Ese es un ministerio que Dios ha dado a los que son hijos de Dios. ¿Quiénes son? ¿Cómo se conforma la iglesia? ¿De quiénes se conforma la iglesia? De los hijos de Dios. Esos son la iglesia. La iglesia no es este edificio, no es un edificio, no, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y donde nos reunimos, somos la iglesia. Esa iglesia, ese organismo vivo, poderoso, que se está moviendo en todo el mundo, que está llevando vida, que está llevando orden a todo lo creado. Eso es la iglesia, que está consolando, que está dando esperanza, que está manifestando el amor de Dios a todo lo creado. Entonces, 2 de Corintios 5, 18, ahí nos lanza el ministerio. ¿Qué es ministerio? Servicio. El servicio que cada uno de nosotros hacemos. Usted está aquí hoy porque alguien le habló de Cristo, ¿sí o no? Yo estoy aquí porque alguien me habló de Cristo. Y ese es el ministerio, ese es el servicio de reconciliar al hombre con Dios. Y eso es espectacular, eso es maravilloso. Y dice, y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a Él mismo, por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él.
Pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. En la Reina Valera dice al mundo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Pero ¿qué pasa cuando Cristo, en este proceso, todo es un proceso, qué pasa cuando en este proceso de conocer a Cristo, Cristo no se forma en nosotros, Cristo no nos gobierna, nos vamos a limitar a que la gente reciba a Cristo? Es fácil ir y decirle, Dios te ama, recíbelo en tu corazón. Pero el deseo del Padre es más allá. El deseo del Padre es que nosotros que somos llamados a reconciliar al mundo con Dios, estemos reconciliados con nosotros mismos. Si no estamos reconciliados con nosotros mismos, vamos a hacer una tarea a medias. El deseo del Padre es reconciliarnos que nos reconciliemos con nosotros mismos. Cristo hizo la obra, nos reconcilió primero con Dios, pero esa reconciliación con Dios va a operar la reconciliación con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestra alma. La palabra dice que en sus mentes eran enemigos de Dios, porque pensaban todo lo contrario a lo que es esta vida gloriosa y poderosa. Entonces, puede quedar. ¿Y qué sucede cuando no hay ese impacto en nuestras vidas? Nos vamos a quedar de domingueros viniendo, tal vez hablándole a alguna persona que se cruzó en nuestro camino, pero con una parte sin completar en nosotros, conciliados con nosotros mismos y con la creación. Quiero hablar en esta mañana sobre 3 puntos. El primero es reconciliados con nosotros mismos. Y cuando se opera en nosotros la renovación del entendimiento, cuando nuestra mente se expone a la palabra de Dios poderosa, Cristo va a comenzar a crecer y a formarse en nosotros. La formación de Cristo es tan importante porque va a impactar no solamente un área de nuestro ser, va a impactar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras relaciones y también nos va a reconciliar con la creación. Entonces, vamos a ver, y lo que decía antes, cómo sufre la gente cuando su alma no está reconciliada con Dios, no está reconciliada consigo mismo. Hay una dualidad. El profeta Elías habló al pueblo de Israel y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Dios es Dios, síganle. Y si el diablo es Dios, vayan en pos de él. Pero en este tiempo sería los 2 pensamientos, ¿cuáles serían? Ese pensamiento de sin renovar, que se suscribe solamente a una religión, o ese pensamiento renovado que engloba todo nuestro ser. En el 2018, por gracia de Dios, fuimos con Lorenita a Israel y justamente en el Monte Carmelo fue que el profeta Elías dio esta palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Y por gracia de Dios me pidieron que yo comparta una palabra en el Monte Carmelo a toda la delegación que íbamos de acá, de Bolivia y de otros países. Entonces, ¿qué creen que hablé?
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Amados, tengo un testimonio de esto que me estaba acordando recién. La palabra es tan poderosa. ¿Sabe qué? Una persona de los oyentes, de la audiencia, comenzó a llorar. Y a los 2 días me enteré que un matrimonio fue salvado porque la persona dejó de estar entre dos pensamientos y se alineó a uno solo. Y hasta hoy ese matrimonio está, porque la palabra de Dios tiene el poder para darnos convicción, para mostrarnos. Porque a veces no vemos, solamente vemos una partecita, el momento, el gusto, pero no vemos las consecuencias. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer porque ya estoy en la libertad que me ha dado esta palabra. Por eso es que necesitamos crecer a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que la gente para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, seáis plenamente capaces de comprender, que podamos comprender y crecer a la medida de la cabeza que es Cristo Jesús. Fíjense, la verdad en amor. ¿Por qué se debe ministrar la verdad en amor? Porque la verdad nos hace libres. Pero podemos usar esa libertad en contra de nosotros mismos, negativamente. Pero ¿qué es lo que hace el amor? El amor perfecciona, el amor corrige. Por eso es que ministrar la verdad en amor. Necesitamos ministrar la verdad en amor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Hijitos míos, no uséis la libertad como pretexto para sus propios deseos. Estaba viendo hace tiempo y escribo lo que me impacta, lo que me toca, y vi un escrito de Martin Luther King, que él dijo: el poder sin amor es abusivo y opresivo, pero el amor sin poder es débil y permisivo. Y es verdad. Por eso es que en todo debemos tener un equilibrio, ministrar la verdad en amor. Vamos a irnos, por favor, a Santiago. Estamos viendo conciliados con nosotros mismos, reconciliados consigo mismos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjese, de un alma que no ha sido conciliada, que no ha sido reconciliada consigo misma, siempre va a estar en sospecha, en peleas, en contiendas. Pero un alma conciliada consigo misma va a estar en armonía, en paz. Su mente. ¿Cuántas veces nos hacemos películas en la mente? Nos imaginamos y exageramos cosas y nos peleamos porque la mente está dividida. Qué importante es tomar posesión de la mente de Cristo. Es muy importante. Cuando esas operaciones batallan en el alma básicamente, cuando entendemos que el alma básicamente está compuesta de la mente, los pensamientos, el intelecto, las emociones y la voluntad, vamos a entender que la batalla del alma es una batalla por la mente, por tomar nuestra mente.
Por eso es que es saludable que Cristo se forme en nosotros, que tome control de nuestra mente. Tomar control o renovar nuestra mente a la verdad de Cristo es lo que para los médicos, aquí mi amada doctora Elizabeth sabe, y bueno, y todos sabemos seguramente, es lo que para los médicos es la profilaxis, que es prevenir la enfermedad, que significa arrancar las raíces y no solamente estar cortando las ramas. Prevenir, dice un dicho, para no lamentar, prevenir antes que lamentar. Entonces, si entendemos y renovamos nuestro entendimiento con la verdad, nos apropiamos de la mente de Cristo, permitimos que Cristo nos gobierne, entendiendo lo que es la reconciliación, vamos a estar conciliados con nosotros mismos. Y para ver esto vamos a irnos a Efesios. Y dice, cuando vengan dardos a tu mente, de engaños, de temores, aún de tu propia alma o del enemigo, ¿qué es lo que nos aconseja el apóstol Pablo? Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, es un casco que nos lleva a entender esta reconciliación, esta salvación con Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí hay 4 puntos. La fe, para que nuestra mente esté en el orden de la paz y la conciliación es la fe, esto es por fe. La fe, tomad el escudo de la fe. Pongámonos el casco de la salvación, entender la reconciliación, lo que pasó, las nuevas personas que somos ahora. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estoy sintiendo que ya no soy muy apto para esto, o que ya fallé, o que ya pequé. Pero ¿qué dice la palabra? Y el 4 punto es la oración. Orando en todo tiempo, con toda súplica, velando en ello, con toda perseverancia y súplica en el Espíritu, por nosotros y por todos los demás, para permanecer en esa conciliación. Estos subpuntos podemos llamar: fe, entender la salvación, la palabra y la oración. Y ahora el tercer punto que vamos a ver es conciliados o reconciliados con la creación. Y para esto voy a tomar el ejemplo de un hombre que pude encontrar cómo Dios, aún en el Antiguo Testamento, cómo reconcilió a este hombre en todas las dimensiones. Fue reconciliado con Dios, consigo mismo y con la creación. Porque como comencé diciendo, si la vida del Espíritu, si esta vida no impacta, no produce un impacto en nuestro ser, nos vamos a quedar solamente de oidores de la palabra, pero no hacedores. No va a operar integralmente en nuestro ser. Entonces, en Romanos 8, 18 nos habla, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando la manifestación de los hijos. ¿Y cómo la está esperando? Ardientemente. ¿Y saben qué? En Almolonga, un municipio de Guatemala, unas personas, un alcohólico, conoció a Cristo, Dios le habló. Ese hombre se alineó de tal manera que pudo reconciliar
consigo mismo, fue liberado completamente, pero también se reconcilió con la creación. Entre a internet y vea cómo produce la creación en ese lugar. Unas verduras gigantescas. La creación contenta, feliz, aguardando la manifestación de los hijos de Dios que sanan la tierra. Porque Cristo vino a reconciliar el cielo con la tierra. Entonces, qué importante es, mis amados, entender la reconciliación. Cuando Dios creó al hombre, todo era un paraíso maravilloso. Pero cuando el hombre pecó, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Te producirá cardos y espinos. En otras palabras, no le iba a producir, su trabajo iba a ser muy duro para comer el pan. Pero Cristo vino y reconcilió el cielo con la tierra. Para todos aquellos que le creen, que confían, esto es una realidad. Hemos visto que en todas las épocas han habido depresiones financieras muy fuertes. Lo hubo en el tiempo de Isaac en Israel. Dice que había una sequía tremenda y él pensó, dice Génesis 26, pensó en descender a Egipto. Pensó en tomar la forma, la actitud de cómo opera el mundo para sus finanzas. Pero Dios le habló y le dijo, no desciendas a Egipto. Fíjese, descender, no desciendas a ese nivel. No desciendas a Egipto, siembra en esta tierra y te voy a bendecir. Dice que en ese mismo año sembró y tuvo una ganancia tremenda, se hizo muy rico, que los del lugar le tenían envidia. Pero ahora nos pasamos a su hijo Jacob. Su hijo Jacob había engañado a su hermano, le había robado su primogenitura. Y en realidad, si hablamos bien, no lo engañó porque él vendió su primogenitura por un plato de lenteja, pero engañó a su padre para tomar la bendición. Entonces, ¿qué pasó? Jacob tuvo que huir cuando el hermano se enteró. Hubo una riña, una pelea de muerte. Quería matarlo, tuvo que huir. Y nosotros podemos ver en Génesis 28 el relato de esta vida de Jacob. Y dice que él estaba huyendo, estaba escapando, cuando llegó a un paraje, llegó a un lugar y ya se había puesto el sol. Agarró una piedra y la puso por su cabecera. Y dice que tuvo un sueño. Soñó que había una escalera apoyada en la tierra que tocaba el cielo. Y por esa escalera bajaban los ángeles y subían. Ángeles de Dios subían y bajaban. Y Dios, parado en la escalera, le dijo, Jacob, esta tierra en la que estás te la daré a ti y a tu descendencia. Y lo podemos leer. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué era esa escalera que unía el cielo con la tierra? La reconciliación que Dios iba a traer a través de Cristo, que se la estaba manifestando y mostrando a este hombre que había mentido a su padre. Pero Dios tiene propósitos con nuestras vidas. Y dice, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero ¿qué le dice? En tu simiente. Dios estaba guardando la simiente de Jacob. Ya estaba en sus lomos, no tenía ningún hijo, pero ya estaba en sus lomos su simiente. Y de esa simiente, de este hombre, vino el Señor Jesucristo. La reconciliación. Y reconcilió a este hombre en todas las áreas de su vida. Llegó a un lugar,
Se casó con una mujer que amaba por 7 años de trabajo. Lo engañaron. Tuvo que trabajar otros 7 años de trabajo por la misma mujer que amaba. Tuvo 2 esposas. El suegro lo engañó, su suegro lo engañó 10 veces su salario. Y él dijo, es hora de volver a mi casa. El suegro le dijo, no te vayas, sé que Dios me ha bendecido por tu causa. Y él le dijo, te he enriquecido, sos rico a causa de mí, pero yo necesito ahora también ver por mi familia. El suegro le dijo, ¿cuánto quieres que te pague? No quiero nada, le dijo. ¿Saben qué, amados? Estamos hablando de la reconciliación con la creación. Cuando alguien le cree a Dios y es impactado en su vida, no necesita, porque Dios ya le había hablado en un sueño y le dio una alta tecnología de producción y multiplicación. Y le dijo, no quiero que me des nada, que mis salarios sean las ovejas listadas, manchadas y las de color oscuro. ¿Qué hizo Labán? Apartó todas las ovejas listadas, manchadas y de color oscuro y las separó de Jacob a 3 días de camino. ¿Y saben qué? La tecnología del cielo para engrandecer a alguien que abrazó a Dios, que le impactó la vida de Dios, que luchó por la bendición de Dios. Lo tenemos en Génesis 30. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló de tal manera que quedaron franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. ¡Qué tecnología, amados! Eso necesitan los empresarios hoy, que este Cristo impacte sus vidas para la multiplicación. Porque donde está Cristo no hay crisis. Se multiplicó este hombre de tal manera, dice que fue tan, pero tan rico. Muy rico. Dios lo multiplicó. La historia de este hombre, porque él fue reconciliado con Dios, consigo mismo, porque él mismo dice, vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Qué maravilloso es ver a Dios, qué maravilloso es ver a Cristo. Nuestra alma va a ser librada cuando tengamos esta revelación de Él. Lo reconcilió con su hermano. El que lo odiaba, el que lo quería matar, tuvo reconciliación con él, lo reconcilió con la familia, porque eso es lo que hace la reconciliación con Dios, nos reconcilia también con la familia, para que nos mantengamos en vínculos de amor, de respeto, de honra. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. Padres, no exasperen a ira a vuestros hijos. Y los hijos, obedezcan a sus padres, porque es el único mandamiento con promesa para que les vaya bien y tengan larga vida sobre la tierra. Importante entender la reconciliación del alma, la reconciliación familiar y la reconciliación con la creación. Y termino con un testimonio que me impactó. En 1783, en Inglaterra, nació William Colgate. Este hombre vivía en una familia de escasos recursos. A los 16 años cruzó el mar y se fue a vivir a Nueva York. Y allá, este jovencito caminaba por las calles de Nueva York con una caja de madera colgada a su cuello, vendiendo jabones. Y eso ayudaba para que sustente a su madre en Inglaterra, que había quedado viuda, y la educación de su hermana. ¿Y qué pasó? Dice que un día, para resguardarse de la lluvia, entró a una iglesia y un pastor estaba predicando justamente de Jacob.
Y por favor pongamos la parte 28, 20 al 22, Génesis. Y esta parte escuchó William Colgate a los 16 años. E hizo voto Jacob diciendo, después de que estaba escapando y Dios se le reveló en la escalera: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice que este William Colgate salió de ese lugar y se postró, puso su cajita a un lado y le dijo: Dios, si tú me das comida para comer, hizo la misma oración, y me prosperas en mi trabajo, voy a darte la 10ª parte todo el tiempo de mi vida, de lo que tú me des. Dice que esa noche tuvo un sueño y escuchó una voz que le dijo: aprende a hacer jabones. Obediente, al otro día salió y encontró un trabajo. Imaginen de qué. Un trabajo donde hacían velas y jabones. Dice que la conducta de este hombre, porque él era un hombre de fe, era un cristiano, lo llevó rápidamente, entró de mensajero y lo llevó rápidamente a ser el socio del dueño del negocio. Y después de un tiempo se quedó como dueño absoluto porque el socio murió. Y ahí comenzó en los jabones, y hasta que en 1806 Dios le dio la idea de la pasta dental. La pasta dental, porque en ese tiempo dice que solamente era en polvo. Entonces fue de tal manera lo que Dios prosperó a este hombre, que sus jabones ya se comercializaban hasta en otras naciones, y esta pasta dental todos la conocemos. Prosperó de tal manera que comenzó dándole a Dios el 10%. Después subió al 20, al 30, al 40. Está en internet, búsquenlo en Wikipedia. Llegó al 90%. Y dicen que todos se admiraban de la riqueza tan extraordinaria de este hombre, que podía ser tan rico con el 10%. ¿Y saben qué? Levantó sociedades bíblicas, levantó misioneros en todo el mundo para predicar la palabra. Y cuando él murió, en 1857, sus hijos continuaron dándole a Dios, siendo fieles a Dios, confiando en el Señor. Era una familia reconciliada con Dios. Y ahí se fusionó la empresa Colgate con Palmolive. Es una empresa multi, porque eso es lo que hace Dios. También vi la avena Quaker. ¿De dónde sale el nombre de Quaker? El primero que compró un molino fue un hombre en 1877. Y Henry Seymour. Y dice que le impactó tanto unos cristianos que se denominaban cuáqueros. Y cuáquer significa temblor, significa aquellos que tiemblan en la presencia del Señor. Le impactó tanto la vida de ese grupo de personas cristianas que amaban y conocían a Dios, que así le puso a su empresa. Esa empresa fue vendida después a otro cristiano que clamó porque estaba enfermo de muerte, cuando escuchó a D.L. Moody que dijo: el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a Él. Y él salió de esa administración y se postró y oró y dijo: Señor, si te dignas sanarme, todas las habilidades que tengo las voy a ocupar para bendecir tu obra. Dios lo sanó y él compró este nombre, la avena Quaker, y con las ideas que Dios le dio la hizo, o sea,
todo el mundo conoce de la avena Quaker, multimillonario. Entonces, y él también operó para la obra de Dios. Entonces, mis amados, cuando la vida de Cristo impacta nuestro ser, no va a impactar solamente para un domingo, es para nuestra vida diaria, es para nuestra vida práctica, es para que estemos conciliados con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos y también con la creación, también financieramente. Dios va a reconciliar. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por entender el deseo del Padre, que es guiar, fortalecer nuestras vidas.